Hola, buenos días. Bienvenido, bienvenida de nuevo a estos vídeos en los que os hablo acerca del trauma. Esta es la segunda parte y aquí os voy a hablar de la parte, nunca mejor dicho, más neurológica del trauma. Vamos a entender qué estructuras son las que, cerebrales, son las que forman parte de este proceso y de qué manera se relacionan, lo que nos va a hacer comprender mejor los síntomas y quizá incluso las consecuencias, el tratamiento del trauma, ¿no? Bien, pues como siempre os voy a compartir una diapositiva. Este dibujo está sacado directamente del libro de El traumas de todos, de Begoña Aznarés. Es un libro que luego os voy a recomendar al final, que os enseñaré un poco cuál es la cubierta por si queréis comprarlo. Me parece que vale la pena, ¿no? Bueno, pues en esta diapositiva lo que tratamos es qué es lo que sucede cuando nos entra un estímulo en condiciones normales que no nos genera trauma. Lo que ocurre es que habitualmente este estímulo va a través de los sentidos, ya sea de los ojos, tacto, oído, lo que sea, pasa directamente y va en dirección al tálamo. El tálamo era lo que Facundo Manes decía que era el cocinero del cerebro. Era el cocinero porque lo que hace es coger información emocional, coger información racional y la cocina para que tengamos una interpretación lo más real posible de la realidad. Es decir, coge dos ingredientes, los junta y nos da un sentido a lo que está ocurriendo. Pues bien, cuando este estímulo pasa a través de los sentidos visuales, llega al tálamo. El tálamo lo primero que hace es mandar esta señal a la amígdala. Bien, la amígdala es un centro muy importante de nuestro cerebro, ya que es muy importante, es una de las partes principales del sistema límbico. ¿Qué es todo esto? Esto es la parte emocional del cerebro. Sabemos que la amígdala tiene memoria propia y puede actuar de manera autónoma. Así que vamos a entender qué papel tan importante tiene este órgano en nuestro cerebro, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, el tálamo pasa la información a la amígdala, ¿no? También, además, pasa esta información a la corteza occipital, que es donde se encuentran muchos de nuestros reflejos, es donde se va a activar nuestro sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo tiene tres vías, sabemos ahora. Antes se decía que eran dos, el simpático y el parasimpático, y ahora se ha añadido otra vía, que es la que nos permite relacionarnos con la amenaza de una manera más social. ¿Bien? Pero nos vamos a focalizar en el sistema nervioso autónomo y es de ahí de donde salen estas ramas que nos provocan o bien la activación del cuerpo que nos prepara para luchar o huir, dependiendo de si nos sentimos más poderosos que la amenaza o más pequeños que la amenaza. Y en el caso en el que no podamos ni escapar ni huir, lo que se va a activar es la vía parasimpática, que esta es la que genera que muchos animalitos, por ejemplo, como las zarigüeñas de Ice Age, de la edad de hielo, que se quedan bloqueados y hacen como los muertos, y esto es lo que les salva la vida, porque al estar inmovilizados en un campo hace que la amenaza no les vea, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, de acuerdo, tenemos un estímulo, ese estímulo va al tálamo, del tálamo pasa a la amígdala, que sería este centro del cerebro emocional, y pasa a su vez a la corteza occipital. Y de la corteza occipital sabemos que salen estas ramas del nervio vago, ¿no? Que tienen estas funciones. Bueno, en condiciones normales lo que ocurre es que estos centros analizan la información y devuelven, vemos estas flechas de vuelta, estas flechas discontinuas, la información tal y como la han procesado al tálamo. A su vez, el tálamo lo que hace es que envía también información, esta información que viene de la parte de la corteza occipital y de la amígdala, la va a enviar al córtex prefrontal. ¿Qué es el córtex prefrontal? Es una zona de la corteza cerebral, de la parte racional de nuestro cerebro, que nos ayuda a planificar,
actividades, nos ayuda a interpretar de alguna manera qué es lo que está ocurriendo. Es lo que se encarga, no quiero meter mucho vocablo técnico, pero de lo que llamamos las funciones ejecutivas. Es lo que regula nuestros impulsos, lo que nos hace comportarnos de una manera o de otra. Es cuando decimos que vamos a poner cabeza a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es esta estructura la que se encarga de ello. Bueno, pues con esta información que el córtex prefrontal ha recibido por parte de la corteza y de la amígdala, pasando a través del tálamo, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una respuesta adaptativa a la situación que estamos viviendo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Voy a mi casa, abro la puerta y mi hijo está escondido para darme un susto. Entonces yo no me espero que esté mi hijo y lo que hace es que me hace pu. Con ese pu, lo que a mí me va a ocurrir es que esta información, este ruido a través de los oídos pasa por el tálamo, pasa la información a la amígdala y a la corteza occipital. La primera respuesta que yo voy a tener quizás sea la de pegar un grito o apartarme de la situación. Lo que pasa es que esta información es devuelta a la corteza prefrontal y yo ya empiezo a reconocer que la persona, que el origen del susto viene de mi hijo, le pongo cara. De manera que voy a emitir una respuesta más adaptativa y entonces me voy a reír, le voy a abrazar. Bueno, pues esto sería una respuesta adaptativa, ¿no? Pues esto sería la explicación, ¿no? De que una situación no traumática. Como vemos, la amígdala y la corteza occipital tienen una función fundamental para nuestra supervivencia porque tiene una actuación mucho más rápida de la que pueda tener la corteza prefrontal. Y lo que hace es que de primeras nos va a apartar de lo que consideramos que es un peligro. Luego le damos un sentido y nos comportamos de otra manera, ¿vale? Esto serían condiciones normales. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay trauma? Pues la situación es muy distinta, ¿no? Lo que ocurre es que el estímulo es tan intenso y tan potente que va a llegar al tálamo, el tálamo lo va a transmitir a la amígdala, pero esta amígdala se va a sobreexcitar, se va a quedar, sí, excesivamente excitada, como tal y como nos indica la palabra sobreexcitación, y no va a ser capaz de devolver esta señal al tálamo para que el tálamo lo envíe a la parte de la corteza prefrontal. Lo que va a ocurrir es que esta amígdala sobreexcitada va a pasar esta información a la corteza occipital, que como sabéis salen esas ramas y van a actuar directamente ante la amenaza como decíamos, desde el sistema nervioso autónomo, que sería la lucha o huida, esta taquicardia, sudoración, el respirar bastante rápido, ¿no? Correr, lo que sea, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? O sea, la amígdala también es directamente la que va a transmitir esta información al sistema nervioso autónomo. Y esto va a generar una serie de síntomas, ¿no? Vamos a ver. Lo que ocurre es que, como vemos, hay un bloqueo, hay un corte de la comunicación. Y toda esa información que la amígdala y que la corteza occipital han recibido no va a poder pasar al tálamo para que éste a su vez lo mande al córtex prefrontal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que no podemos emitir una respuesta adaptativa porque nos falta cabeza en lo que está ocurriendo. Vamos a ser puramente emocionales, ¿vale? Eh, Esto ocurre en muchas ocasiones cuando tenemos una rabieta de un niño y en un adulto, cuando vemos que de repente he perdido la cabeza, decimos, ¿no? Hay lo que llamamos un secuestro emocional. Es como que nuestro cerebro se ha quedado totalmente dominado por, por la amígdala y por nuestro sistema nervioso autónomo y no somos capaces de reaccionar de otra manera, de responder a esa situación de una manera racional. Este es el motivo por el que muchas veces cuando vemos a un niño en una rabieta, el consejo es que no razonemos con ellos en ese momento, porque no va a ser capaz de hacerlo, es imposible, puesto que está en modo totalmente emocional. Entonces lo que hay que hacer es permitir que calmar ese sistema nervioso a través de pues, el acompañamiento, las caricias, sobre todo el acompañamiento principalmente y ver qué es lo que el niño va necesitando para que cuando esté más calmado entonces sí que vamos a poder racionar y reflexionar acerca de la situación. Cuando una persona está en situación perder la cabeza, también no podemos razonar, no podemos decirle los motivos por los que tendría que estar bien, ¿no?
Y bueno, es un poco pues dar lugar a que nosotros, si estamos desde fuera y somos los padres de este niño, que podamos responder de una manera más racional, puesto que nosotros no tenemos en ese momento ese bloqueo, ¿no? Bueno, claro, ¿esto qué es lo que nos explica? Pues nos explica que al final, ¿qué recuerdo queda? Estamos hablando aquí de un trauma simple, obviamente. ¿Cuál es el recuerdo? Nos van a quedar recuerdos fragmentados, ¿no? Imágenes muy, muy vívidas que se van a quedar ahí grabadas, pero no va a haber una coherencia de la narrativa, es decir, no sé realmente qué pasó, hay partes que se me han olvidado, sin embargo hay otras que las recuerdo mucho y que se me empiezan a repetir y que vienen una y otra vez. Bueno, voy a continuar leyendo estas diapositivas para hacer un repaso de lo que hemos comentado con anterioridad y para reforzar un poco lo que acabo de contar. Cuando vivimos un alto impacto emocional, la amígdala se va a sobreexcitar, ¿no? Que es lo que os decía, y no pasa información a la corteza, a la parte racional. Por lo que ocurre es que la información emocional se va a quedar encapsulada, se queda ahí. Yo siento algo y no sé por qué lo estoy sintiendo. Solamente sé que cuando yo veo otro estímulo, lo que ocurre con el trauma es que nos convertimos en presas de ello y cada vez que vemos un estímulo que se asemeja, que no tiene por qué ser igual, pero yo lo veo parecido, se me va a activar todo esto otra vez. Voy a reaccionar otra vez como lo hice en aquel momento, de una manera no adaptativa, ¿no? El lenguaje verbal se va a ver afectado. Sí, el lenguaje se ve afectado y, bueno, pues como la información no lleva a la parte racional, no puedo poner palabras a lo que me está ocurriendo. Por eso el trauma es tan importante a veces que se trate desde arte terapia, el MDR, el psicodrama, otras técnicas que no son verbales. Cualquier cosa que no sea verbal va a ser mucho más efectivo que una terapia verbal, aunque las narrativas son muy útiles, ¿no? Siempre que vengan acompañadas de otro tipo de técnicas, de modelos de psicología que puedan generar eh, determinadas imágenes y determinados insights, ¿no? Que nos hagan hablar sobre ello. Cuando hablo de la importancia de los cuidadores, hablo de que es importante que cuando un niño tiene una situación traumática, por ejemplo, que venga un perro y que le ladre muy cerca y que lo viva con mucho pánico, es muy importante que los padres después, cuando pase esta situación, sean capaces de hablar de lo que ha ocurrido para que la persona, para que el niño pueda elaborar ese trauma y le podamos dar un sentido, porque como hablábamos, el silencio es lo que hace que el trauma no solamente se genere, sino que también se perpetúe. Por lo tanto, sería muy interesante que después de que un niño tenga una situación de secuestro emocional, de rabieta, después hablemos con él para que eso no se quede encapsulado en forma de trauma. Cuando tenemos una experiencia traumática, la información de la amígdala se bloquea y los recuerdos quedan fragmentados. Eso es lo que se estaba comentando antes, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Pues que se van a generar creencias incompletas y falsas acerca de nosotros mismos, del mundo, de los demás y del futuro. Es posible que en una situación de trauma, la creencia que se quede dentro de mí, porque no la hemos elaborado, es que yo soy débil, yo soy vulnerable, o en alguna situación en la que esté comprometida la sensación de ser querido, yo no soy querible. Son creencias que se van a quedar ahí guardadas y que van a aparecer a lo largo de nuestra vida muchas veces de manera que no nos permiten vivir con plenitud. Si yo creo que no soy una persona querible, que soy vulnerable, o que pienso que el mundo es peligroso y que no hay nada, no me puedo fiar de nadie, en ese caso, como esa herida se queda tan grabada y tan encapsulada y no la hemos razonado nunca, si tiene sentido o no tiene sentido, lo que va a ocurrir es que no voy a vivir con serenidad, ¿no? Y con plenitud. La emoción necesita expresarse, ¿no? La conexión no bloqueada está en el sistema nervioso autónomo y la amígdala continuará participando en la liberación de cortisol y adrenalina. Cuando el trauma no lo hemos trabajado, lo que ocurre es que la amígdala tiene el poder de activar directamente el sistema nervioso autónomo sin que te des cuenta. De manera que a lo mejor en una situación laboral, en la que siento que por algún motivo he interpretado que no se me está escuchando, ya empiezo a desarrollar un miedo directamente sin habérmelo planteado, por ejemplo, a que voy a ser rechazado, a que eso es porque me van a rechazar dentro de nada, ¿no? Eso es porque no valgo. Se van a aparecer todas estas cosas, ¿no? Cuando, pues imaginaos que esa persona ha tenido una situación laboral de bullying, entonces, esto hablamos en este caso del trauma complejo, pues cuando vaya a otro trabajo
y vea que una persona está riéndose con su compañero, en vez de pensar que se está riendo porque le ha contado un chiste, voy a pensar que se está riendo de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos elaborado la información del trauma anterior y entonces estás condenado a repetirlo una y otra vez. Hablamos aquí de los secuestros emocionales que os comentaba, es Ledoux, la persona que habla muchísimo acerca de la amígdala. De hecho, está un grupo musical que lo llamó algo así como los amigdaloideos o algo así, ¿no? Bueno, pues estos secuestros emocionales, esos momentos en los que vemos a las personas que han perdido la cabeza por completo, ¿no? Bueno, pues él nos hablaba también de esas emociones precognitivas, emociones que surgen sin que le hayamos puesto cabeza, ¿no? Es un miedo, pero no sé por qué tengo miedo. No lo sé, simplemente tengo miedo, ¿no? Como os comentaba, la amígdala interviene directamente en la secreción de cortisol y adrenalina, que son las hormonas que nos van a generar el estrés. El cortisol actúa en el estrés crónico, la adrenalina es más en las situaciones que considero estresantes, ¿no? La activación de la amígdala intensifica las emociones y hace que el recuerdo sea más vívido. Este es el motivo por el cual aparecen esos flashbacks muchas veces, pero necesitamos que la corteza prefrontal realice esa historia, ¿no? Para que sea, perdón, que integre esa historia, para que sea completa y que no sea fragmentada. Es importantísimo que en el trauma desarrollemos una nueva narrativa coherente y más real acerca de lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido, para que hagamos atribuciones correctas, ¿no? Que, lo que hablábamos, ¿no? De que no es que el mundo sea malo. El trauma lo que tiende es a generalizar todo. Yo soy malo, el mundo es, ¿no? Generalizar, no a entender qué fue esa situación en concreto, que es lo que os vengo diciendo en el siguiente punto, ¿no? Que como hemos generalizado, vamos a reaccionar en el presente igual que si estuviéramos en el pasado, ¿no? Entonces, de una manera, como hemos dicho, poco adaptativa porque no hay, el cerebro prefrontal no está actuando. La lexitimia es un término que Sidneos asignó cuando se dio cuenta que había personas que no podían poner palabras a lo que estaban sintiendo. Es como que había un bloqueo en el que yo no puedo expresar mis emociones. Estoy sintiendo algo, pero no sé realmente qué es lo que estoy sintiendo. Solamente siento un malestar o incluso puedo, pues, no dar un sentido a lo que estoy sintiendo, ¿no? Hay veces que puedo tener miedo, pero si le pongo cabeza me doy cuenta de que en el fondo no tengo motivo para tener miedo. Es una falsa alarma de mi sistema y, bueno, pues voy a actuar de otra manera, ¿no? No voy a salir corriendo, sino que voy a afrontarlo y me voy a quedar, ¿no? Y bueno, estos son partes que os estoy comentando del proceso emocional, pero bueno, vamos a ver qué es la lexitimia y la definición que Taylor nos ha dado. Dice que es un trastorno de la regulación afectiva caracterizado por la dificultad para identificar y expresar estados afectivos, como un factor de riesgo para padecer somatizaciones. Si no soy capaz de expresarlo, lo que voy a tener es síntomas. Mi cuerpo va a hablar a través de los síntomas. Y otras alteraciones emocionales y orgánicas, ¿no? Pues a lo mejor que se cronifiquen depresiones o ansiedades, etc. El aprendizaje emocional se lleva a cabo con los cuidadores principales. Somos los padres los que ponemos nombre a las emociones de los niños para que ellos sepan identificar lo que están sintiendo. Y además somos los padres los encargados de que los niños puedan verbalizar esas emociones y bueno, para que logren adquirir esa expresión cuando sean adultos. Si nosotros lo que hacemos es bloquear esa emoción, bueno, venga, que no es para tanto, venga, no te pongas así. Ayer volví a escuchar una vez más, los niños cuando lloran se ponen muy feos. Bueno, este tipo de cosas que a veces se siguen lamentablemente escuchando, lo que hacen es que bloquean la emoción. Por lo tanto, no estamos promocionando que nuestros hijos tengan una inteligencia emocional saludable y que sean capaces de identificar las emociones, ¿no? Las emociones son esas guías que nos permiten saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Nos permiten además entender qué es lo que le está pasando a la persona que tengo al lado cuando entiendo su emoción. ¿Cuántas personas no son capaces de interaccionar con la emoción de los otros, se quedan bloqueados porque no saben qué hacer con ello, no saben cómo actuar ante ello, ¿no? Bueno, pues simplemente pues eso, ¿no? Como que aprovecho este vídeo para que dejemos de hacer esto con nuestros hijos, ¿no? Y que todo lo contrario, que estemos con la emoción y que toleremos. Si no toleras la emoción, plantéate por qué, ¿no? ¿Qué historia has tenido con anterioridad? Y, no sé, eran bienvenidas las emociones en tu casa. Piénsalo, piénsalo.
Bueno, pues perdonadme, pero no puedo evitar cómo se transmiten esos patrones, ¿no? Yo he aprendido a manejar las emociones de esta manera y es lo que yo estoy transmitiendo, ¿no? Y alguien tiene que parar esta transmisión. Bueno, bien, comentaba, ¿no? Aprendizajes antes de que exista un lenguaje no verbal. Bueno, es verdad que esto empieza desde que el niño es un bebé y no tiene, incluso antes de la adquisición del lenguaje, ya ha sentido cosas en las que no podía expresarlas, ¿no? Entonces hay veces que nos pasa que ni sé cuándo adquirí esto, ni sé por qué lo hago, simplemente me sale solo. Esto es lo que llamamos la memoria implícita, la memoria que se encuentra en la parte emocional, ¿no? Entonces también eso nos recuerda la importancia de manejar también las emociones, regular nuestras emociones y las de los niños, incluso antes de que hayan adquirido el lenguaje verbal. Bien, cuando no hablo sobre mis experiencias emocionales, no tienen significado, no se integran, ¿vale? De adulto repetiré de forma automática mis comportamientos y continuaré sin entender por qué lo hago. Es necesario hablar de nuestras emociones. El otro día veía la serie de Asunta y decía la madre, porque lo que no se cuenta no sucede, ¿no? Parece que es como una esperanza de que si no lo hablo lo lograré apartar de mi mente y nunca más volveré a hablar de ello. Pues no funciona así, no funciona así. La información hay que elaborarla por el motivo que os he explicado. Cuando baja la intensidad emocional hay que volver a hablar del tema para integrar, para darle significado, un significado sano que no te esté amargando la vida. Por eso hay que hablar. Si yo tengo una discusión con alguien, no se puede quedar en la discusión. En las discusiones muchas veces entramos en secuestros emocionales, empezamos a gritar, a decir cosas que no queremos decir y lo cerramos ahí y no se vuelve a hablar del tema. Y esto se repite y se repite. Y al final lo que estamos generando es ese trauma complejo, ¿no? Yo ya te veo de otra manera. Y no me digas por qué. Esa memoria implícita no nos está ayudando a relacionarnos bien con esa persona. Después de una discusión, siempre cuando la parte emocional, la amígdala, ya ha bajado un poquito su excitación, ahora vamos a hablar, vamos a poner cabeza a lo que está ocurriendo. Bien, bueno, pues finalizo esta presentación poniéndoos la portada de este libro de Begoña Aznárez, perdonadme. Como veis, hace mención al silencio como ingrediente fundamental para el trauma. Por lo tanto, voy a cerrar esta presentación. Por lo tanto, para finalizar y para recordaros, recordad que el trauma depende de otros muchos factores. El silencio está detrás de todos los traumas. Recordad que está el trauma, que conocemos todo el mundo como un trauma simple, como situación sola que puede llegar a romper, o esas situaciones que se repiten constantemente, ¿vale? A los padres, recordad, por favor, la relación con vuestros hijos, ¿vale? Para que no se conviertan en traumáticas. Hablad mucho, hablad acerca de las emociones, cómo sentís, ¿para qué? Para que esa personita pueda desarrollar una buena salud mental y una buena expresión emocional, inteligencia emocional que le va a facilitar muchísimo su vida y no le va a obstaculizar en sus relaciones que tenga después, ¿vale? Después de una tormenta hay que ver qué daños ha habido y hay que reparar, fundamental, después de una discusión con el que sea, hay que ver qué es lo que ha ocurrido y reparar lo que ha sucedido, ¿vale? Para que esa relación no se deteriore del todo y vaya de mal en peor y sobre todo para que esa relación no se convierta en traumática y haga que la persona siga relacionándose con el mundo de esa manera. Bueno, espero haberos ayudado a entender un poco más cómo funciona todo esto, que por cierto, el trauma, como habéis podido intuir, detrás del trauma también están las fobias, ¿vale? Ahí están las fobias. Las personas que no pueden ni siquiera hablar de lo que ha ocurrido, como os comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, detrás de una fobia siempre hay un trauma. Y que sepáis, aprovecho también a decir, ¿no? Que las fobias, muchas veces yo tengo fobia, conozco una persona, y hago un guiño desde aquí, que tiene fobia al chocolate. Esa fobia al chocolate no es porque le pasara algo directamente con el chocolate, sino porque seguramente que cuando esa persona experimentó una situación traumática mientras que había chocolate presente. Y lo que ocurrió es que unió el, el, ese estímulo a una serie de sensaciones que tuvo en aquel momento y por eso no puede mirar, no puede sentir el chocolate.
ni nada que se le asemeje, porque además ha extendido esa fobia a otro tipo de cremas pasteleras. Bueno, pues ahora sí que me despido, os mando un abrazo y muchísimas gracias por seguirme y escuchar estos vídeos hasta el final. Que tengáis muy buen día.